Hola amigos de Clave 7 y bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios con Antonio Ceniza. Hoy os vamos a Madrid para hablaros de las leyendas del Palacio Real de Madrid. En el actual Palacio Real, construido por los Borbones, se atesoran, como si de una pequeña colección de enigmas se tratase, infinidad de anomalías y sucesos extraños. Este magnífico edificio se encuentra ubicado en un sitio privilegiado, junto a la ribera izquierda del río Manzanares, Madrid, justo entre la Plaza de Oriente y el Campo del Moro. Cuenta la superstición que antiguamente los terrenos situados entre la Cuesta de San Vicente y San Francisco el Grande estaban habitados por brujas, duendes y fantasmas, que empezaron a manifestarse durante el reinado de Alfonso VI y la construcción del antiguo Alcázar en 1537, por haber visto perturbada su paz. Muchos obreros murieron inexplicablemente durante la construcción. El suceso más importante ocurrió el día de Nochebuena de 1734, mientras Felipe V pasaba las fiestas en el Palacio del Buen Retiro. Misteriosamente el fuego devoraba el alcázar, y las llamas destruían para siempre pinturas y objetos de gran valor. Fue tan violento el incendio que duró 4 días, y según relatan los testigos, muebles y cuadros eran arrojados por las ventanas al no ser posible sacarlos por las puertas. Así se salvaron grandes telas de maestros que hoy admiramos en el Museo del Prado. Todavía pueden observarse hoy, por ejemplo, los efectos del chamuscado en el retrato ecuestre del emperador Carlos V en la batalla de Mulver, de Tiziano. Cuenta la leyenda que el incendio fue provocado por la venganza de las ánimas que habitaban el lugar y que vieron perturbada su paz. Entonces Felipe V encargó en 1735 erigir el palacio más grandioso del mundo, según sus propias palabras, sobre las cenizas del Alcázar. Por temor a nuevos incendios, la entera construcción fue realizada en piedra. La consecuencia fue que las habitaciones del palacio, todas abovedadas, exigieron tal espesor de los muros para el contrarresto y soporte de las bóvedas que este espesor alcanzó en la planta baja los 4 metros. Comienza entonces una remodelación iniciada por Filippo Juvara y seguida por Juan Bautista Sasecchi y Ventura Rodríguez, que no está exenta de leyendas. Por ejemplo, durante su construcción se rumoreaba la existencia de fantasmas o demonios que trepaban por sus muros, aún por concluir, ante el asombro y el miedo de los obreros. También hubo accidentes laborales, achacados a espíritus malévolos que empujaban al vacío a los trabajadores. Ante estas manifestaciones maléficas, Felipe V decidió realizar un exorcismo. Su esposa Isabel de Farnesio, una mujer con fama de supersticiosa, también liga sus sueños a esta construcción. Cuenta la leyenda que tras una espantosa pesadilla, en la que veía cómo un terremoto asolaba Madrid, ordenó retirar todas las estatuas de las balaustradas y colocarlas en la Plaza de Oriente. Quiso así poner a salvo su vida de una premonición en la que moría aplastada por una gran estatua. Al finalizar las obras, y para que el arquitecto no pudiese construir otro palacio igual, Felipe V ordenó que le sacaran los ojos y le cortaran los brazos y la lengua. Cuenta también la leyenda que una de las cabezas que adorna el frontispicio del palacio representa a uno de los arquitectos, y que algunas noches se oyen voces y ruidos y se mueven muebles en salas cerradas, provocadas por él. Antes, otro rey, Carlos II el Hechizado, fue sometido a un exorcismo en palacio en 1698. Se llegó a asegurar que el monarca fue embrujado cuando tenía 14 años con un chocolate en el que se le diluyeron los sesos de un muerto. Se atribuyó el hecho a su madre, que habría sido ayudada por su válido Valenzuela, el duende. Y es que ya por esos años se hablaba de un duende que recorría las estancias del palacio, asustando a propios y extraños. Pero como suele ocurrir con muchas leyendas e historias antiguas, en esta ocasión terminó con nombre y apellidos, pues el susodicho duende burlón pudo ser un confidente sigiloso de María de Austria. Apresado finalmente, convirtió su vida en una leyenda de espías. Y si sus muros fueron testigo de hechos que muchos calificaron como paranormales, su entorno también ha pasado a la historia con leyendas de misterio. Es el caso del Campo del Moro, un bello jardín palaciego que en sus orígenes sirvió de escenario
de torreos y cacerías, y que, con el paso del tiempo, se trastocó en paraje fantasmal para la aristocracia. Mucho se habló del fantasma embozado del Campo del Moro, quizás para tapar embarazos no deseados, y del oso desaparecido. Cuenta la leyenda que el rey Juan II, aunque tildado de homosexual, pobre de carácter y fácilmente influenciable, fue muy bien recibido por el pueblo de Madrid. Se lo obsequió con un osezno y su domador, que fueron instalados en el Campo del Moro. El adestrador amaestró al animal violentamente. Una noche el oso se escapó de su jaula y al día siguiente desapareció su domador. En las noches de luna llena, los centinelas contaban que se oían pisadas, gruñidos y gritos humanos. Algunos afirmaron haber visto entre los árboles las sombras de un animal y una persona que huía de sus garras. Esta leyenda cobró fuerza con el paso de los años. Sin embargo, hay más detalles misteriosos. En el emplazamiento que ocupa el Palacio Real, también construyeron los árabes su fortaleza durante la etapa de dominación. Con posterioridad, los austrias edificaron el Alcázar, que quedó reducido a cenizas después de un pavoroso incendio acaecido en la Nochebuena de 1734. Ya antes del incendio, atribuido, como os dije antes, según las viejas leyendas madrileñas, a las ánimas del purgatorio, en el Alcázar venían sucediéndose una suerte de fenómenos extraños que incluso se labraron un hueco en las crónicas de la época. Jerónimo de Barrionuevo, cronista de la época, ya recogía en 1658, en sus famosos Avisos del Madrid de los Austrias, sucesos extraordinarios, muchos días a que se oyen golpes en palacio, a pausas desde la medianoche hasta que llega el día, y como se van llegando a ellos, se van apartando. Unas veces son en la torre del despacho del rey, otras en el reloj, a quien atan al volante, y ellos no dejan de continuar comenzando desde lo profundo de la capilla, con que el desvelo y miedo de las damas es grande. El cuidado del rey no es poco, ni las guardas que se ponen menos, y a mediodía se han visto menear los escritorios. Aquí, Barrionuevo parece estar dando cuenta de un fenómeno tipo poltergeist, o quizás de casa encantada, pero en cualquier caso no se trata de un hecho aislado, puesto que en este enclave, ya fuesen Austrias o Borbones quienes residieran, las cosas extrañas parecían acompañar al edificio, o más propiamente al terreno que lo preside. En el mismo año de la crónica de los golpes que tenían aterrorizados a los habitantes del palacio, Barrionuevo vuelve a dar cuenta de algo extraordinario. En esta ocasión se produce en la iglesia del Buen Suceso. Era el hospital de la corte, que contaba con su propia capilla. Allí había acudido un sirviente del duque de Alba a escuchar misa, cuando fue protagonista de un encuentro que a la postre resultaría mortal. Se encontró con una hermosa dama, a la que no era capaz de quitar el ojo debido a su belleza. Sin embargo, tras el oficio, quiso echarle una nueva ojeada, y al hacerlo horrorizado descubrió que el rostro de la dama no era otro que el de la misma muerte. El hombre quedó tan impresionado que allí mismo se desmayó y hubo de ser trasladado hasta su casa, donde poco después de dar testimonio de lo que había visto, falleció de la impresión recibida. Y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Recordaros que a mí me podéis encontrar en los blogs leyendasdelmundoceniza.blogspot.com, en el blog misteriosdeantonioceniza.blogspot.com, en el blog leyendasceniza.wordpress.com y en el blog Misterios, Leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com. También me podéis encontrar en mi propia página web, la de Antonio Ceniza, que es antonioceniza.6t.net. Y como no, en dos programas que codirijo como son Marín y Ceniza Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. También me podéis encontrar en mi propio programa que dirijo, presento y edito, que es Ceniza da Morte Podcast. Un fuerte abrazo a Fernando Álvarez, a Josefín y, como no, al resto de mis compañeros. Y a ustedes, queridos amigos. Nosotros nos vemos en el próximo programa.